Estudio de la distribución espacial de la incidencia de rayos cósmicos. El propósito del proyecto es detectar rayos cósmicos a partir de diferentes métodos de detección. Los rayos cósmicos son partículas que llegan del espacio, cuyas fuentes principales se encuentran fuera de nuestra galaxia. Estas partículas viajan por el espacio y al llegar a la atmósfera interactúan con ella, lo que provoca la formación de nuevas partículas que son llamadas rayos cósmicos secundarios, mientras que las partículas provenientes del espacio se les llama primarios. La mayoría de los rayos cósmicos que se detectan en la corteza terrestre son muones con energía promedio de 4 gigaelectronvolts, los cuales llegan con una frecuencia de 1 por centímetro cuadrado por segundo. Además de muones también llegan neutrinos, protones, neutrones, electrones y piones. El efecto Yer sucede cuando se detecta de forma simultánea en el tiempo rayos cósmicos en diferentes regiones del espacio. Este efecto es provocado cuando un rayo cósmico primario ingresa a la atmósfera con la suficiente energía para producir una gran cantidad de rayos cósmicos secundarios. Cuando una partícula eléctricamente cargada atraviesa un medio gaseoso, se produce un cierto número de colisiones entre las moléculas del gas y la partícula, que resulta en la ionización parcial del medio. Puesto que, por sí sola, la partícula incidente no genera una señal con una amplitud lo suficientemente grande como para ser detectada, es necesaria la implementación de un campo eléctrico en el medio gaseoso. Una cámara multialámbrica proporcional consiste básicamente en un conjunto de alambres delgados, donde cada uno funge como un contador proporcional, dispuestos de manera paralela y espaciados igualmente entre sí, entre dos planos conductores que fungen como cátodos. Al aplicar un voltaje al sistema, se produce un campo eléctrico de líneas equipotenciales en toda la región de los alambres. Entonces, cuando una partícula cargada eléctricamente ioniza el gas en la cámara, los electrones son arrastrados a lo largo de las líneas de campo eléctrico hasta llegar a la región cerca de los ánodos, donde son recolectados y se produce una señal detectable para su posterior estudio. Para la construcción de las 3 cámaras multialámbricas se usaron 3 tarjetas electrónicas con un circuito integrado, los cuales fueron diseñados. Estos diseños consisten de 2 tarjetas de dimensiones 10 x 10 y 15 x 15 centímetros, con áreas efectivas de detección de 3 x 3 centímetros y 10 x 10 centímetros. El circuito integrado consta de un capacitor y una resistencia por cada canal de detección. Las señales detectadas son leídas por medio de conectores RJ45 de 8 pines. Sobre los filamentos de la cámara se diseñó una cámara de gas herméticamente sellada. El montaje de esta cámara se logra gracias a 4 tipos de piezas apiladas simétricamente arriba y abajo del área efectiva de detección. Para la construcción del prototipo, primeramente se revisaron todas las conexiones eléctricas en la tarjeta. Posteriormente se soldó una fibra de tuxteno recubierta de oro tensada a 20 gramos sobre un canal de detección y se montó la cámara de gas. Esta fibra se alimentó con ayuda de un conector SHB para alto voltaje. El conector fue soldado a la tarjeta incluyendo una resistencia de 2 kΩ para disminuir la corriente. Con esto se realizaron las primeras mediciones. Contadores Geiger-Müller. Un contador Geiger-Müller, o también llamado tubo Geiger, es un contador proporcional. Sin embargo, a diferencia de otros contadores proporcionales convencionales, los tubos Geiger operan con campos eléctricos más intensos entre sus electrodos, produciendo un mayor número de eventos de ionización dentro del gas. El detector consiste de una placa fenólica con una pista de cobre para montar un tubo Geiger, un circuito eléctrico para generar el campo eléctrico entre los electrodos del tubo, y un circuito RC para la lectura de la señal utilizando un osciloscopio conectado a las terminales del resistor. Para este detector se usó una barra de plástico orgánico centellador transparente con un índice de refracción mayor que el del agua, en el cual se producen fotones por el efecto Cherenkov y centelleo. Tal efecto sucede cuando una partícula cargada eléctricamente viaja a una velocidad mayor a la velocidad de la luz en ese medio material, depositando en él energía y emitiéndola en forma de fotones. Los fotones producidos van hacia la ventana óptica de uno o los 2 tubos fotomultiplicadores colocados en los extremos de la barra de acrílico, los cuales funcionan con el principio del efecto fotoeléctrico y se generan suficientes fotoelectrones para obtener una señal de salida en la interfaz de un osciloscopio, cuya señal relacionamos directamente con una cuenta de radiación cósmica. Este detector consta de una barra de acrílico con geometría de un prisma con base circular,
cubierto internamente con un papel negro y aislado electromagnéticamente con cinta de aluminio, dejando un orificio en cada extremo para los tubos fotomultiplicadores. Fue sujeta con un soporte fabricado por nosotros y fijado a la mesa de trabajo. A la barra de acrílico se le colocaron dos tubos fotomultiplicadores, uno en cada extremo superior e inferior, respectivamente. Cada tubo fotomultiplicador requiere de 3 fuentes de bajo voltaje, uno positivo, negativo y un tercero de control, por lo que se usaron 3 fuentes de voltaje, utilizando 2 canales de cada una y respetando siempre el código de colores y valores de alimentación que nos da el fabricante. Una vez verificando que ambos tubos fotomultiplicadores funcionan y calibrados con el uso de un generador de funciones y un osciloscopio, se procedió a realizar las observaciones y tomar mediciones de las señales de partículas detectadas. Existen diferencias de amplitudes, y su descripción física corresponde a la dirección en la que los rayos cósmicos pasan a través del detector. La señal más pequeña es por donde un rayo cósmico ha pasado primero. Si medimos las diferencias de amplitudes y el tiempo de retardo de una señal respecto a otra, se puede conocer el sentido en el que un rayo cósmico atravesó la barra de acrílico. Se observaron señales con amplitudes muy grandes. La detección con las mayores magnitudes fue de 432 mV para el detector de arriba y 442 mV para el detector de abajo. Logramos detectar señales con amplitudes similares, lo que nos indica que probablemente el proceso de detección comenzó muy cerca de la longitud media del detector. También se registraron señales superpuestas, donde probablemente pasaron 2 rayos cósmicos, uno seguido del otro con una diferencia de tiempo muy corta. En las cámaras multialámbricas se observaron señales con forma de caída exponencial. En cada caso se obtuvieron amplitudes distintas debido a los diferentes voltajes de operación. Para la cámara multialámbrica de 8 canales se encontró un voltaje de operación óptimo de 487 voltios. Se obtuvieron señales con amplitudes de 10 voltios y un tiempo de descarga de 100 nanosegundos. Para la primera cámara multialámbrica de 5 canales se encontró un voltaje de operación óptimo de 700 voltios, se obtuvieron señales con amplitudes de 7 voltios y un tiempo de descarga de 0.2 microsegundos. Finalmente, para la segunda cámara multialámbrica de 5 canales, se encontró un voltaje de operación óptimo de 450 voltios. Se obtuvieron señales con amplitudes de 5 voltios y un tiempo de descarga de 0.2 microsegundos. Se registraron pulsos en el osciloscopio con un voltaje de operación de 320 voltios. La amplitud del pulso es de 46 voltios y un tiempo de decaimiento de 10 microsegundos. Hemos construido 3 cámaras multialámbricas, un detector tipo Geiger-Müller y un detector Nobel a base de polimetacrilato de metilo. Los 3 detectores funcionan satisfactoriamente, aunque hay que hacer mejoras. En conjunto, los 5 detectores pueden ser usados para observar el efecto hierro.